en este día te damos honor y gloria a ti. Y pedimos que tu palabra ilumine nuestras mentes. El anhelo de conocerte mejor, de estudiar tu palabra, de vivir tu palabra, pueda ser algo real que experimentemos hoy y a lo largo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo sé que hoy a la gente no le gusta mucho estudiar. Un día hablaba yo con una persona y yo le decía, tú tienes que estudiar porque estudiar te hace crecer. Y me dijo, bueno, si estudiar hace crecer, que estudien los enanos. Él no quería estudiar, ¿no? Entonces le tienes que estudiar porque estudiar te hace crecer. Dice, bueno, si estudiar hace crecer, que estudien los enanos, ¿no? Es muy interesante que nosotros los cristianos debemos tener como una cualidad o una característica de nuestras vidas, es que seamos constantes estudiosos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento a nuestra alma. A través de la palabra conozco mejor a Dios, conozco su voluntad y puedo tomar decisiones en mi vida más sabias porque están iluminadas por la palabra de Dios. Hace unas semanas atrás hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, es el libro de mi Dios, es poderosa para cambiar vida, es poderosa para traer luz a nuestra vida, para darnos sabiduría, para guiar nuestras vidas por camino de bien. Pero hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que vivirla. Porque si no se convierte en un libro más. Y no es un libro más, es palabra de Dios. Vino del cielo para nosotros. Y por eso nosotros afirmamos todo lo que afirmamos a la luz de la Biblia. Y constantemente decimos, nosotros hacemos tal cosa porque la Biblia dice, y si lo dice la Biblia, está bien. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y Dios es un Dios que tiene inmensa sabiduría. Él no cambia. Las cosas cambian, pero Dios nunca cambia. Y su verdad sigue siendo igual y sigue siendo impactante para nuestras vidas. Pero hay que leer la Biblia, hay que estudiarla. Cuando yo estaba en cuarto año del seminario, ¿no? Yo estaba en el seminario de la Teológico Bautista de Cuba Oriental, que quedaba en la parte oriental de Cuba, en Santiago de Cuba. En Cuba hay otro seminario bautista que es el Seminario Bautista de Cuba Occidental, que quedaba en La Habana. Entonces tuvimos un encuentro entre los diferentes seminarios y había mucha cordialidad, mucho encuentro. Somos parte de una misma familia, éramos hermanos. Y yo estaba ya en cuarto año y yo estaba haciendo mi tesis sobre escatología. Entonces yo estaba haciendo mi tesis para graduarme de seminario, a ver cómo había sido la evolución, el pensamiento escatológico en la Convención Bautista de Cuba Oriental, las diferentes corrientes que habían y tratando de encontrar el por qué algunos pensaban de una manera, otros de otra manera. Hice una encuesta, un estudio de campo, empecé a trabajar en eso. Cuando llego a La Habana se me ocurre preguntarle a un estudiante de cuarto año en La Habana, también como yo de cuarto año, sobre la escatología, porque me digo, bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre el pensamiento escatológico en la Convención Bautista de Cuba Oriental, pero me gustaría saber qué piensan en la Convención Bautista de Cuba Occidental. Entonces tenía un compañero de cuarto año de Cuba Occidental y le digo, ¿tú me puedes decir cuál es la posición escatológica que ustedes tienen aquí en el seminario? Y me dice, la correcta. Y le digo, sí, yo estoy seguro que es la correcta, pero ¿cuál es la correcta? Y dice, no, nosotros tenemos la posición escatológica correcta. Digo, ¿y qué ustedes son? ¿Amilenialistas? Dice, sí, nosotros somos amilenialistas. Digo, qué raro, porque la mayoría de los cristianos bautistas más conservadores son premilenialistas. Dice, no, somos premilenialistas, porque nosotros tenemos la correcta, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, porque él afirmaba que tenía una doctrina correcta, y yo lo creo que sí, porque en el seminario de la Convención Bautista, tanto en Cuba Oriental como en Cuba Occidental, se enseñaba una doctrina bíblica bien correcta. El problema es que él estaba convencido que tenía la doctrina correcta, pero el problema es que no sabía cuál era.
Y hay muchos cristianos que están convencidos de que la Biblia es palabra de Dios, pero no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. No saben cuál es la enseñanza bíblica. Son, pudiéramos decir, como analfabetos bíblicos. O sea, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Tú le dices, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Dice, claro que sí, hermano, de tapa a tapa. Sin embargo, fíjense, el 82% de las personas en Estados Unidos creen que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Un día estábamos en casa de una tía de mi esposa y había una situación difícil en la familia y todo, y llegamos Julie y yo a casa de la tía de ella. Y dice, porque como dice la Biblia, Dios aprieta pero no ahoga. Entonces, a veces hay un poco de analfabetismo bíblico. Decimos, la Biblia es la palabra de Dios, pero no la conocemos. Y no la conocemos porque no la leemos, porque no la estudiamos, porque no meditamos en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros seamos afirmados en la Biblia. Porque cuando tú afirmas tu creencia, tu manera de vivir, tu manera de conducirte en la Biblia, que es palabra de Dios, pueden pasar muchas cosas a tu alrededor, pero tú vas a tener una razón firme por la cual vivir, tú vas a tener principios sólidos por los cuales vivir, y Dios va a honrar tu creencia en la Biblia como palabra de Dios, porque la Biblia nunca vuelve vacía. Dice la palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones y nos cambia y hace una transformación. Y los que creen en Dios son honrados por Dios por medio de su palabra. Hoy mucha gente quiere, hermano, fíjense, hoy mucha gente quiere que Dios le hable, pero quieren oír voces. Quieren que se le aparezcan ángeles. Si ustedes oyen voces, se le aparecen ángeles, bueno, que Dios los bendiga. A mí nunca se me apareció un ángel. Ni nunca oí voces así, no, yo oí voz interna en mi corazón confirmando la Biblia. El otro día veía una caricatura donde hay un hombre que dice, Dios, por favor, háblame, muéstrame tu voluntad. Y sale una mano del cielo y le da una Biblia. Y dice, léela. Aquí está mi voluntad. Aquí está mi palabra. En una ocasión yo conversaba con una persona y me decía, pastor, usted no sabe la experiencia que tuve. Le digo, ¿cuál fue la experiencia que tuviste? Dice, miren, anoche soñé con dos bueyes. Un buey blanco y un buey negro. El buey blanco quería ir por un lado. Y el buey negro quería ir para el otro lado. Y no había manera de que esos bueyes fueran para adelante. Uno iba por un lado y otro para otro lado. Y Dios me enseñó que no tengo que unirme en yugo desigual con los incrédulos. Y yo le digo, oye, qué bueno, pero Dios no me tuvo que enseñar ningún buey. Yo lo leí en la Biblia y lo creí. Entonces, si Dios te tiene que enseñar bueyes es porque tú no estás creyendo lo que dice la Biblia. Porque si Dios te lo dice, usted no tiene que ver bueyes. Usted tiene que creer lo que dice Dios en su palabra. Miren, es muy interesante porque estos cristianos de Berea, vamos a ir al versículo, dice que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y uno dice, bueno, ¿y por qué eran más nobles estos cristianos de Berea? Es porque ellos tenían un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Dice, miren, en Tesalónica habían tenido oposición, Pablo había tenido oposición, pero estos eran más nobles, pues dice que recibieron la palabra con gran, ¿qué cosa? Solicitud. Ellos escucharon a Pablo, que le estaba predicando la palabra, y dice que ellos eran nobles, ellos abrieron su mente y su corazón para que Dios le hable. Ellos recibieron la palabra, ellos recibieron el mensaje de la palabra con gran solicitud. Y la palabra solicitud y con prontitud. O sea, ellos estaban ávidos de que Dios le hablara. Entonces el apóstol Pablo empezó a predicarle el mensaje del evangelio y empezó a combinar la enseñanza de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Pablo dice, esto aconteció en la vida de Jesús así.
Era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Iba enlazando todo eso con las profecías del Antiguo Testamento. Y los cristianos tenían el corazón abierto diciendo, Dios me quiere hablar. Ellos eran más nobles. La gente noble acepta más que se le enseñe. El orgulloso no acepta que se le enseñe. Cree que lo saben todo, que no necesitan de nada, ni de nadie. Pero la gente noble acepta que se le enseñe. Ellos abren su mente y su corazón para ser enseñados por la palabra de Dios. Cuando uno tiene un corazón noble y uno habla de la Biblia, entonces uno empieza a decir, Señor, háblame. A lo mejor mis conceptos están equivocados. A lo mejor lo que yo he creído no es todo lo correcto. Y uno abre la Biblia y empieza a leer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios empieza a hablar al corazón, pero uno tiene que tener el corazón abierto para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra de Dios. Hay dos palabras griegas que es exégesis. La palabra exégesis significa extraer de la palabra de Dios aquellos principios y enseñanzas que ella nos da y aplicarlo a nuestras vidas. La palabra eisegesis, que es otra palabra griega, significa imponerle a la Biblia lo que yo creo. O sea, yo tengo una idea preconcebida de Dios y de las cosas, entonces voy a la Biblia a imponer o tratar de justificar mi idea con la palabra de Dios. La verdad es que nosotros debemos practicar la exégesis, es abrir nuestros corazones y si lo que dice la Biblia es contrario a lo que yo he creído, a lo que yo pienso, yo tengo que dejar de creer en lo que yo he creído o he pensado para creer lo que dice la palabra, porque es palabra de Dios. Por eso cuando uno lee la Biblia, uno tiene que decir, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer en esto que estoy leyendo? ¿Hay alguna promesa que yo tengo que creer de Dios? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir o hay algún ejemplo que no debo seguir? Porque a veces en la Biblia hay ejemplos que son negativos, lo que no debemos hacer como hijos de Dios. ¿Hay alguna advertencia que Dios me da en su palabra? ¿Hay alguna promesa, alguna profecía, alguna enseñanza moral para mi vida? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Yo no he conocido a nadie que haya guiado su vida por la palabra de Dios, que su vida haya sido un fracaso. No, todos los que han guiado su vida por la palabra de Dios, su vida ha sido abundante. Porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estos cristianos de Berea, ellos recibieron la palabra con gran solicitud, eran nobles, recibieron la palabra. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando abren su Biblia se preguntan y oran y dicen, Señor, voy a leer tu palabra, voy a estudiar tu palabra, ¿puedes hablarme al corazón? ¿Hay algo que me quieras decir hoy? Miren, yo nací en el bautisterio de una iglesia, es una broma, ¿no? Pero yo desde mi bisabuelo era pastor. Y yo nací en el bautisterio, yo me crié entre el primer banco ahí y el piano de la iglesia, ¿no? En medio de Cuba, cuando la iglesia era muy perseguida, ahí me crié yo. Yo no sé cuántas veces he leído la palabra, la Biblia. Sin embargo, cuando vuelvo a leer la Biblia, Dios sigue hablando a mi corazón. Y a veces he leído un pasaje un montón de veces y casi me lo sé de memoria. Te lo puedo repetir casi de memoria. Pero un día, leyendo ese mismo pasaje, el Espíritu de Dios toca mi corazón, ilumina mi mente, porque Dios quiere recordarme alguna verdad espiritual que hay en la palabra de Dios, que es lo que necesito para mi vida en ese momento. Nunca he tomado una decisión en mi vida importante si Dios no me confirma esa decisión por medio de su palabra. Porque cuando uno toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, las decisiones son seguras. Entonces uno tiene que decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Dame nobleza a mi corazón para aproximarme a tu palabra y poder entender tu palabra y poder glorificarte en todo. Miren, hay unos datos interesantes.
Dice que menos del 50% de los americanos abren la Biblia una vez al año. Bueno, vieron a Donald Trump queriendo citar versículos bíblicos y no sabía ni papa de la Biblia, ¿no? Bueno, un ejemplo de eso. El 82% de los norteamericanos creen que la expresión Dios ayuda a quienes se ayudan está en la Biblia. Dios ayuda a quienes se ayudan. El 63% no puede enumerar los 4 evangelios. No lo puede enumerar, no sabe cuáles son los 4 evangelios. El 58% no sabe que el Sermón del Monte lo predicó Jesús. No sabe. No sabe que el libro de Jonás está en la Biblia. Hay un analfabetismo bíblico. Por eso tú te das cuenta que como sociedad tomamos constantemente, ¿qué cosa? Malas decisiones y malas decisiones. Y la sociedad norteamericana en la cual vivimos aprueba lo que Dios condena en la palabra como pecado. Y uno dice, ¿por qué? Porque no saben. No leen la Biblia. No han permitido que la Biblia sea su guía. Los cristianos de Berea tenían un corazón más que cosa, noble. Y recibieron el mensaje con toda avidez. Pero miren, hicieron algo más. Ellos, en segundo lugar, no solamente recibieron la palabra, sino que la examinaban. Dice que de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Aquí se está refiriendo a la profecía del Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había todavía escrito. Entonces Pablo le decía, porque conforme a la Escritura del Antiguo Testamento pasó así con Cristo. Entonces ellos escuchaban a Pablo esa palabra con gran solicitud y entonces iban al Antiguo Testamento, que era la Escritura que tenían, y decían, vamos a ver si lo que Pablo dice es verdad. Entonces iban ahí y buscaban y revisaban y decían, es verdad, lo que nos está diciendo es verdad. Ya lo había profetizado Isaías, que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y mira, aquí Pablo nos está diciendo que nació de la Virgen María. Y entonces iban corroborando que lo que Pablo decía es verdad. Y es muy interesante esto porque usted no puede creer lo que le digan todos los parlanchines, que todo el que predica en nombre de Dios no está hablando palabra de Dios. Hay mucha gente que predica en nombre de Dios y no está hablando la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo tú puedes saber si lo que está diciendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Tienes tú que conocer lo que dice la Biblia. Y si alguien dice, porque la Biblia dice tal cosa, usted le dice, ¿dónde está eso? Para eso tenemos la bendición que tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos. Entonces, porque la Biblia dice tal cosa, ¿y dónde está? Enséñamelo. Y entonces tú lees y tú dices, bueno, ¿realmente esto quiere decir lo que está diciendo este que dice? Porque a veces la gente usa un versículo bíblico para justificar cualquier cosa y decir cualquier disparate. Y usan un versículo bíblico y después hablan de cualquier cosa y no enseñan lo que ese versículo está diciendo, que es la palabra de Dios. Ese versículo está diciendo, fíjense, ellos eran más nobles, recibieron la palabra con solicitud, pero escudriñaban la Escritura para ver si lo que se le estaba diciendo era lo que realmente Dios había dicho en su palabra. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra Biblia constantemente abierta y constantemente, ¿qué cosa? Leyendo la palabra de Dios. Usted puede empezar por el Evangelio de Mateo, puede pensar por Génesis, pero hay que leer la Biblia y si usted no entiende algo, pídale a Dios sabiduría, y si no entiende algo, consulte al pastor, a los maestros de escuela dominical, a otro hermano que tiene más experiencia y dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? Y es muy interesante porque cuando uno va metiéndose en la palabra de Dios, va trayendo una riqueza espiritual y el corazón lo siente. Y la vida va cambiando y vamos sintiendo ese cuidado y esa santidad y ese poder de parte de Dios. Miren, es tan importante la palabra de Dios que Jesús, orando por sus discípulos, dijo, santifíquenlo en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Él estaba orando al Padre y le dice, Padre, santifícalo a los discípulos, a nosotros.
Santifícalos, dale santidad. Pero ¿de dónde viene esa santidad? De la verdad. ¿Y si cuál es la verdad? Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Trae santidad a la vida de tus seguidores por medio de ¿quién? De tu palabra. Trae santidad, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el siglo XVI hubo un monje llamado Martín Lutero. Él en Alemania empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que la práctica de la Iglesia Católica Apostólica Romana iba en contra de muchos de los principios de la Biblia. Entonces él comenzó lo que se llama la reforma protestante, porque Martín Lutero no quería separarse de la iglesia, él quería reformar la iglesia. Él estaba diciendo, ¿por qué como iglesia no volvemos a los principios de la palabra de Dios? ¿Por qué decimos cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué hacemos cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué no volvemos a la palabra de Dios? Por ejemplo, muchos de nosotros, los que han tenido trasfondo católico, deben haber oído hablar del purgatorio. Es un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, donde la gente cuando se muere va al purgatorio y después con 9 rezos aquí en la tierra, más la misa de los muertos, se saca del purgatorio para el cielo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, Martín Lutero, que era monje, era católico, leyendo la Biblia dice, esto no es enseñanza bíblica. En la época de Lutero se vendían los asientos en el cielo. ¿Qué decía? Si tú ponías mucho dinero para la iglesia, ellos te vendían una propiedad en el cielo. Era un real estate celestial. Y ganaban mucho dinero con eso. Entonces, y era lo que se conocía como vender propiedad en el cielo. Y se vendía el perdón, la indulgencia y de todo. Y cuando Martín Lutero lee la Biblia, encuentra que la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos da, no podemos comprarla. Solamente tenemos que creerla por medio de la fe. Entonces Martín Lutero dice, hay cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Por qué no volvemos a la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, el Papa lo expulsó de la iglesia y dijo, hay un cerdo asqueroso en la viña del Señor, y lo citaron a Roma en una oportunidad. Y le dieron la oportunidad de retractarse, le dice. Nosotros te vamos a dar la oportunidad de que tú te retractes, de que tú niegues todo lo que tú has dicho. Y Martín Lutero dijo, a menos de que se me demuestre por la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios, que lo que yo estoy diciendo es una equivocación, creo lo que creo. Porque mi conciencia está cautiva, presa a la palabra de ¿quién? De Dios. Mi conciencia está presa a la palabra de Dios. ¿Qué hicieron con Lutero? Lo expulsaron. Y él se fue contento porque a fin de cuentas nosotros vivimos para agradar a Dios y no para agradar a ¿quién? A los hombres. Ahora, ¿por qué Martín Lutero se pudo dar cuenta que lo que se enseñaba no era lo que decía la Biblia? Porque la leyó, porque la estudió, porque se metió en la palabra de Dios y empezó a discernir cuál es la voluntad de Dios. Miren, muchos cristianos se alimentan espiritualmente por internet. Entonces ponen mensajes por internet y todo. Hay buenos mensajes en internet y hay muy malos mensajes en internet. La única manera que tú tienes para discernir si te están vendiendo perro por gato es conociendo la palabra de Dios. La única manera, entonces usted no puede creer todo lo que usted escucha en internet o ve por la televisión porque hay mucha mala doctrina, mucha mala enseñanza. A veces se hacen por televisión esas maratónicas para recaudar dinero. Y llame ahora mismo que Dios te va a hacer un milagro. Ponga su platica ahí, ¿me entiende? Eso no es bíblico. Eso es sacarle el dinero a la gente con una enseñanza espiritual equivocada, porque todo lo que nosotros tenemos de Dios, lo tenemos por gracia. No podemos comprar el favor de Dios. Eso es un pecado bíblico que se llama simonía, porque hubo un Simón mago que quiso comprar el favor de Dios ¿con qué? Con dinero.
Y Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo porque has creído que el poder de Dios se puede comprar con dinero. Pero si usted no sabe quién es Simón el mago, ni sabe qué le dijo Pedro, usted se traga a la liebre, pone dinero y no se le hace ningún milagro y lo estafaron. Y por una sencilla razón, porque no conocen la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso los cristianos de Berea dicen que escudriñaban una vez al año la Escritura. No, eso no es lo que dice. Dice que escudriñaban ¿qué cosa? Cada día la palabra para ver si lo que Pablo le estaba diciendo era cierto. A ver si lo que Pablo le estaba diciendo era cierto. Los cristianos de Berea eran como esa gente bienaventurada del Salmo 1. En el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, dice, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Los cristianos deberían ser como esa gente que meditaban en la palabra de Dios de día y de noche. Ellos se metían en la Biblia comparando escritura con escritura, evaluando la palabra que estaban oyendo de los apóstoles según el consejo absoluto de Dios, y eso precisamente es lo que nosotros debemos hacer. Miren, si yo enseño aquí algo que no está de acuerdo a la Biblia, usted me tiene que decir, pastor, nosotros no queremos eso que usted dijo, porque eso no está de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Porque ustedes no tienen que creerme a mí. Ustedes tienen que creer a quién. A la palabra de quién. De Dios. Por eso cada palabra que yo predico aquí la firmo con qué. Con lo que Dios dice en su palabra. Los cristianos eran ávidos por conocer la palabra de Dios. ¿Y qué de nosotros? ¿Leemos la Biblia diariamente? ¿Estudiamos la Biblia? ¿Nos hacemos preguntas de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios dice esto en su palabra? ¿Cada día descubrimos algo nuevo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra? ¿Lo descubrimos? ¿Saben qué, hermano? Hoy hay un gran desánimo en las iglesias por querer leer la Biblia y estudiar la palabra y encontrar fortaleza y dirección para la vida a través de la palabra de Dios. Antes éramos conocidos como el pueblo del libro. Cuando tú decías, un cristiano, y si era bautista, dice, estos son el pueblo del libro, estos te dan con la Biblia por la cabeza por todos los lados. Y hoy ya no hay mucho interés en aprender la Biblia. No hay mucho interés. Hoy hay iglesias que han hasta quitado el tiempo de enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Cantan 60 minutos y predican 2, porque lo importante es cantar. El cantar es una expresión de adoración a Dios, pero hay que aprender la Biblia. ¿Qué es qué cosa? La palabra de Dios. Hay que aprenderla, hay que recibirla y en tercer lugar hay que responder a la palabra. Porque si Dios te está diciendo algo y tú no quieres leerlo, dice que muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos y de mujeres. ¿Hubo qué cosa? Respuesta. Ellos escucharon el mensaje y respondieron. Dice, esto es palabra de Dios, yo la creo. Esto es palabra de Dios, yo la acepto en mi corazón, la creo en mi vida y voy a conducir mi vida por la palabra de Dios. Conocí una vez una hermana que ella quería que Dios la hablara, pero ella no le gustaba leer la Biblia. Ella lo que hacía lo siguiente, ponía en la Biblia y decía, Señor, háblame hoy. Entonces hacía así. Y ponía el de hoy. Entonces ella leía. Si lo que decía no le gustaba, decía, no, háblame de nuevo. Y volvía a poner en dedo hasta que ella encontrara algo que le gustaba. No, nosotros tenemos que aceptar la enseñanza bíblica y responder con obediencia a Dios.
con fe en Dios. Creer que los mandamientos de Dios son para bien de nuestras vidas. Creer que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Creer que la verdad de Dios trasciende nuestra vida y permanece por la eternidad. Y debemos abrir nuestros corazones a la palabra de Dios para que ella nos transforme, nos cambie, nos bendiga. Quiero invitarles a que lean conmigo el Salmo número 19. 19 del 7 al 11. Vamos a leer juntos este Salmo número 19 del 7 al 11. ¿Lo tienen ahí? Lo tienen también en la pizarra, en la proyección. ¿Bien? Salmo 19 del 7 al 11. Eso usted lo debería marcar en su Biblia y aprendérselo de memoria. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestados con ello. En guardarlos hay grande galardón, grande premio en obedecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Si tú quieres vivir una vida plena, déjate guiar por la palabra de Dios. Déjate guiar. La palabra de Dios hace bien al alma. Miren si la palabra de Dios tiene poder para cambiar. Que leí una historia de Marshall Riley. Es un pionero en la traducción de la Biblia y miembro de la facultad del Oxford Christian College. En cierta ocasión, él compartió una historia acerca de Gamburambi, así se llamaba, Gamburambi. Ahí tienen un nombre, por si tienen un hijo, le pueden poner así, Gamburambi, ¿no? Un hombre de Zimbabue, Gamburambi, un hombre de Zimbabue. Este Gamburambi era ayudante de los misioneros que trabajaban en el equipo de traducción de la Biblia. Pero cierto día, uno de los misioneros se dio cuenta que Gamburambi estaba rompiendo las páginas de la Biblia para usarla como un papel, enrollaba así el tabaco. Entonces él agarraba la página de la Biblia, le metía el tabaco adentro, lo enrollaba y se lo fumaba, ¿no? Entonces uno de los misioneros le dijo: mira, está bien, si quieres, agarra la página y hazte un tabaco y fúmatelo. Pero te voy a decir algo. Antes de fumártelo, lee lo que dice la página de la Biblia. Tú lo lees y después te lo fumas. 15 años después, este misionero estuvo en una convención de vuelta en Zimbabue. ¿Cuál no sería el asombro al ver en el centro de convenciones de la convención a Gamburambi, que con una sonrisa en sus labios le dijo: hermano, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas y empecé a fumarme a Juan hasta que llegué a Juan 3:16 y ya no pude fumar más, porque entregué mi vida a Cristo y me cambió para siempre. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué tal si imitamos a Gamburambi? Y cada día no fumamos. Cada día leemos la Biblia, que transforma nuestra alma. Bendito el nombre del Señor. Dice que Gamburambi se fumó Mateo, se fumó Marcos, se fumó Lucas,
Empezó a fumarse Juan hasta que llegó a Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Para todos los que están aquí tal vez de visita. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, que murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, dice, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día tú vas a tener que partir de este mundo. Pero si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia afirma que tú tienes vida eterna. Y si tú recibes a Cristo hoy como tu Señor y tu Salvador, no solamente que vas a vivir para siempre con Dios, sino que vas a aprender a vivir una vida abundante hoy con Cristo. Y hoy es una buena oportunidad para responder a la palabra de Dios y abrir nuestros corazones y decir, yo creo en Jesús. Yo pido que Dios perdone mis pecados y mi vida sea transformada por la gracia de Dios. La Biblia cambia el corazón, convierte el alma y transforma la vida. Bendito el Señor. Yo quiero invitarle a cerrar sus ojos para que usted, si usted quiere entregar su vida a Cristo, usted puede hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme y por venir a este mundo a morir en una cruz como muestra de tu amor por mí para pagar por mi pecado. La muerte que yo tenía que morir, tú la moriste en mi lugar en la cruz del Calvario. Señor, pongo mi vida en tus manos, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero recibir la salvación, el regalo del cielo, que es por medio de Jesucristo, que me alcance la gracia de Dios en esta hora. Yo he escuchado hoy tu palabra y quiero creerla. Tu palabra dice, Dios, que tú me amas y que Jesús murió por mí para que yo tenga vida eterna. Y yo quiero creerla. Yo abro mi corazón a ti. Yo te entrego mi vida. Yo la pongo en tus manos. Haz en mí tu obra. Quiero salir de este lugar diferente, lleno de tu presencia y lleno de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero preguntar, ¿hay alguien que hizo esta oración junto conmigo por primera vez? Ahí puede levantar su mano porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien que hizo esta oración? No tengas temor.